Vale, buenas tardes, saludos a todos los congresistas. Nos complace enormemente dar inicio a este gran evento sanitario, el primer congreso en avances y actualización en ciencia sanitaria, donde nos sumergiremos en diferentes descubrimientos y avances médicos. Este congreso crea un espacio donde convergen diversas disciplinas sanitarias, con un propósito común: avanzar en el conocimiento y la práctica médica a través de la colaboración y la multidisciplinaridad. Os damos la bienvenida nuevamente al primer Congreso de Avances y Actualización en Ciencia Sanitaria Internacional online y estamos emocionados de anunciar la ponencia de esta tarde de una experta en anatomía patológica. Va a ser desarrollada por doña Alejandra Uson García, técnico especialista de anatomía patológica y citodiagnóstico, desde Málaga. En la jornada de hoy desarrollará su ponencia titulada Explorando el manual del técnico de anatomía patológica y citodiagnóstico. Deseamos que paséis un rato agradable y os recordamos que podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat. Así que Alejandra, cuando quieras. Perfecto. Voy a compartir. ¿Tú ves mi pantalla? Todavía no. Espera. A ver si nos sale mejor que el otro día. Venga, Sí, ahora ya la estoy viendo. ahora la ves, ¿no? Venga, Sí. perfecto. Ahora estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Bueno, yo no os veo, a vosotros, ¿vale? Bueno, pues lo primero, darle muchas gracias al comité por haberme invitado a dar esta ponencia. Esta ponencia la vamos a dividir en 3 partes. La mía va a ser un poco la más rápida. Vamos a hablar sobre el Manual del Técnico de Anatomía que publicamos en enero del 2023. Y bueno, yo voy a explicar un poco la estructura del libro, a quién va dirigido, etcétera, etcétera. Y luego 2 compañeras que pido disculpas porque no pueden estar en directo y son 2 grabaciones, porque una de ellas está trabajando y la otra se encuentra en Perú y por temas de horarios pues no lo hemos podido cuadrar. Entonces yo responderé a las preguntas que puede, las que no pues se las trasladaré a las compañeras. Entonces quería empezar un poco explicándoos cómo formamos este proyecto. Este proyecto lo formamos en principio los 3 coordinadores, que son Nuria Fernández, que es la jefa de servicio de anatomía patológica del Hospital Universitario de Cáceres. Ella es patóloga. Juan Pedro Fernández, que es forense, trabaja en el Instituto de Medicina Legal de Valencia y es el presidente de una de las sociedades científicas de la Sociedad Española de Patología Forense que avala este proyecto. Y la otra persona, pues, soy yo. ¿De qué nace este proyecto? Pues nace de la necesidad un poco de aglutinar toda la bibliografía que necesitamos en los laboratorios de anatomía patológica para poder trabajar. Trabajamos en diferentes ramas. Supongo que la gran mayoría lo conocerá, pero para quien no conozca los laboratorios de anatomía, trabajamos desde biología molecular, citología ginecológica, citología normal, orina, líquido cefalorraquídeo, etcétera, procesamiento de biopsias, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una amplia gama de posibilidades y oportunidades que nos ofrece el laboratorio que tenemos que manejar. Para eso, pues tenemos muchísima bibliografía y queríamos aglutinarla de una forma muy técnica, de una forma muy práctica para todo tipo de lectores. En principio del ámbito sanitario, pero bueno, no es literatura fina para, seguramente para tenerlo de cabecera, ¿no? También buscamos un equipo de autores lo más multidisciplinar posible. Ahora voy a desarrollar un poco en qué consiste, sobre todo el manual, pero sí queríamos que cada experto o cada profesional fuera lo más conocedor de su campo posible. Para ello buscamos todos los autores hispanohablantes que pudimos para aglutinar también un poco la experiencia que tienen en nuestro campo, en la anatomía patológica, sobre todo en Hispanoamérica, y contamos con compañeros de Portugal, así como Argentina, Perú. Bueno, podéis ver las banderas. La verdad es que es un proyecto internacional donde sacamos mucha productividad de los compañeros hispanoamericanos, ellos de nosotros y nosotros de ellos. Aprendimos muchísimo. El equipo autor, todo este equipo internacional,
tiene diferentes profesiones. Entre ellas, aquí no están todas marcadas, pero sí la gran mayoría, estamos, por supuesto, gran parte de técnicos superiores en anatomía patológica y citodiagnóstico del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Español. Histotecnólogos, que son los compañeros hispanoamericanos, citotécnicos, citotecnólogos, patólogos, también biólogos, que nos ayudaron mucho con el módulo de biología molecular, personal de enfermería, médicos forenses para el módulo de necropsias, expertos en calidad y farmacéuticos, por lo que se puede intuir que es un libro bastante multidisciplinar que sirve es una consulta para diferentes campos de conocimiento. ¿Cómo está estructurado este manual? Está estructurado en 5 grandes módulos, aunque ahora lo desglosaré un poquillo más, pero bueno. En 5 grandes módulos en general. El primero es la gestión de muestras, donde hablamos un poco de cómo se gestiona sobre todo el Sistema Nacional de Salud aquí en España y normas ISO, etcétera, etcétera. El módulo 2, que son técnicas generales de laboratorio, cómo hacer diluciones, etcétera, etcétera. El módulo 3, donde ya nos centramos en biología molecular y citogenética, desde la biología molecular más sencilla, como puede ser una PCR, hasta lo más puntero, como puede ser la técnica OSNA, para el ganglio centinela de mama o de cualquier otro órgano que nos permita, o técnicas como la secuenciación o la NGS. El módulo 4, que es fisiopatología en general, fisiopatología humana en general, cómo se producen esos tumores, etcétera, etcétera. El módulo 5, que se centra en las necropsias, por eso necesitábamos médicos forenses y técnicos que trabajaran en institutos de medicina legal y forense para poder escribir esta parte. Procesamiento citológico, donde nos ayudó de una manera fundamental los compañeros peruanos, una de ellas va a hablar ahora. Aquí se habla de todo el proceso de la citología, desde que la recepcionamos hasta que estamos emitiendo el diagnóstico. La citología ginecológica, donde ya nos adentramos en el módulo 7 en la patología, y la citología general, que hablamos desde líquido cefalorraquídeo, orina, citología del ojo, citología de líquidos en general, que no sea citología ginecológica. Todo este manual está conglomerado en 840 páginas y son en total 49 capítulos. Lo escribimos más de 50 autores. Aglutinar un equipo internacional de 50 autores nos costó aproximadamente unos 2 años. O sea, fue un proyecto un pelín largo, pero mereció bastante la pena. Y cabe darle las gracias, por supuesto, a la editorial, Amazing Books, que desde luego confía en nosotros desde el primer momento, en los coordinadores. Os he puesto este vídeo aquí para poder ver un poco cómo es la biblioteca digital de la editorial por dentro, para que sobre todo el usuario se pueda hacer un poco idea de qué es este manual, cómo funciona y cómo está estructurado por dentro. Aquí podemos ver los diferentes módulos, biología molecular, etcétera, los 8 que hemos visto, y dentro se encuentran todos los capítulos, esos 49 capítulos. ¿Ves? Les hablaba del OSNA. Esto fue una parte que escribió la propia casa Sysmex, que la escribió por cortesía de la propia tecnología, y las fotografías, que por supuesto son a color. La verdad es que es una maravilla como libro de consulta en general. Y hasta aquí mi parte. No quiero explayarme mucho porque creo que es bastante más interesante la parte que hacen las compañeras, pero bueno, por poner un poco en contexto lo que ahora les viene, que es lo más divertido. Así que muchas gracias de nuevo a todo el comité, al Congreso en general por haber contado con nuestro proyecto, y a todos los congresistas espero que se animen y que les haya parecido atractivo o interesante cuanto menos. Así que hasta aquí mi parte. Muchas gracias. ¿Me ves? Hola Alejandra, sí te veo. Hola. La parte de tus compañeros, compañeras, estaría como Sí. perlas científicas. En el directo de esta tarde Sí. solo estarías tú realizando la ponencia realmente. Vale.
¿Vale? O Ok, sea que puedes, si quieres explayarte muchísimo más o seguir tal, puedes hacerlo tú porque tú, o hablar también de parte de tus compañeras si quieres, aunque igualmente los congresistas van a poder verlo en las perlas científicas que van a estar esta semana, lo van a perfecto. poder ver la parte también de tus compis, pero si quieres también pues explicarnos, ya que no han podido estar en el directo, pero Perfecto, perfecto. Pues vale, me voy a explayar un poquillo más. Lo había hecho un poco rápido porque la verdad es que esa parte es más interesante, pero bueno, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, pues la verdad es que aprovechamos que es el momento. Tengo el manual aquí en la mano, y no sé qué categorías hay en general aquí en el foro, en el chat, ahora que podemos interactuar un poco. Y si lo podemos ver, pues podríamos hacer un poco de coloquio entre todos y ver qué punto podría ser interesante para cada ponente o para cada congresista, y desarrollar así un poco el potencial que tiene el manual en cada uno de los perfiles, ¿no? ¿Qué te parece? me parece genial, me parece estupendo. Además que están por aquí ya los asistentes poniendo sus categorías profesionales. Por un lado, María Teresa Tecae, Ya lo estoy viendo, sí. enfermera, o sea que si quieres, me parece genial lo que has dicho. Pues, perfecto. Bueno, pues como os comentaba, en el caso sobre todo de las TKEs y, bueno, los técnicos de laboratorio y anatomía, de la primera palabra a la última. En el caso de los TKEs, el módulo de gestión es bastante interesante. Pasa lo mismo con Inmaculada, con los técnicos de documentación sanitaria. Ahora me meto un poco con enfermería. En el caso del módulo de gestión, siento no poderos abriros ahora la biblioteca para que lo pudierais ver, pero tenemos en ese mismo módulo, consta de, espera que lo tengo delante y no os digo algo que no es, 7 módulos que, como os comentaba, hablan en general del Sistema Nacional de Salud, de cómo funciona, de cómo se obtienen esas muestras, que yo creo que, sobre todo si trabajáis en quirófano o si alguna vez habéis desarrollado vuestro trabajo en quirófano, al igual que las enfermeras, buenas tardes, ayuda mucho el entender y saber cómo enviar y cómo tratar ese tipo de muestras, porque muchos de los fallos que se suceden en los laboratorios suelen ser en la parte preclínica. Simplemente un mal envío de un líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, puede causarle al paciente una nueva punción. Y eso, por supuesto, es otra vez volver a realizar el trabajo a todos nosotros, que somos los profesionales que trabajamos, pero desde luego a quien más agravio le produce es al paciente. Volverle a pinchar, pues la verdad es que es bastante desagradable. Entonces, este tipo de libros nos ayuda, o este tipo de literatura en general, nos ayuda tanto al personal sanitario que estamos en los laboratorios como a los que estáis fuera, ya sea en quirófanos, en centros de salud, todo este tipo de cosas. Nos ayuda a compartir este conocimiento de cosas que se escapan de nuestro campo, igual que me pasaría a mí si me meten en un quirófano, desde luego. Saber conocimientos que para nosotros son muy básicos y que normalmente no compartimos entre nosotros porque, pues seguramente por falta de comunicación, porque es raro que en un centro hospitalario o en un centro de salud o sitios así, técnicos o patólogos vayan a dar charlas para ese tipo de conocimiento y viceversa. Y nosotros tampoco sepamos cuáles son los fallos y el por qué nos llegan a nosotros muestras o mal fijadas o por un error en el tamaño de la muestra o cosas de esas que realmente son muy básicas, pero no llegamos a transmitir esa información entre nosotros. No sé qué opináis, si no estáis de acuerdo o pensáis lo contrario, por supuesto, el chat está abierto. En el caso de la enfermería y la fisioterapia, sí decir que hay 2 autoras en concreto, una es enfermera y otra es fisio,
y escribieron parte del módulo de fisiopatología general. Eso nos ayudó muchísimo precisamente por esto que estoy hablando, porque nos dio una visión que dentro del laboratorio, aunque se conoce, aunque la base se conoce, que es lo que nos pasa a todos, luego cuando profundizas, pues son esos profesionales los que tienen que dar pues ese conocimiento. No puedo dar yo hablar sobre algo que desconozco. Si me lo tengo que estudiar mucho, lo desconozco. Por supuesto que hay que estudiárselo, ¿no? Porque las cosas se olvidan y no todo el mundo sabe de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que las compañeras de enfermería y de fisio nos echaron una mano muy grande en el módulo de fisiopatología en general, que por supuesto os recomiendo. Os recomiendo que leáis porque la verdad es que escribieron muy bien. ¿Qué más categorías tenemos por aquí? ¿Qué opináis? ¿Qué os parece lo que estoy contando? ¿Estáis de acuerdo que deberíamos colaborar un poco más entre las categorías, aunque seamos tan diferentes? A ver cómo puedo interactuar un poco, porque aquí hay bastante gente. ¿Hasta qué hora tenemos? Por echarme yo más a la manta a la cabeza. Realmente está programado como para de 4 a 5, o sea que tienes tiempo para que poder interactuar con los asistentes, que además hay bastantes conectados, o sea que... Sí, hay mucha gente, a ver si los puedo animar un poco. Sí, y hacer preguntas, todo tipo de cualquier pregunta para que tú las puedas resolver o interactuar entre vosotros para... Claro, a ver si podemos hacer un coloquio. Perfecto. A ver si lo conseguimos, que la gente se anime. Sí, seguro que sí. Psicología también es un campo bastante interesante. Pero voy a abrir un poco más este chat. Claro, porque vosotros estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir, Alejandra, si quieres dejar de compartir la pantalla para... Perfecto. Exacto. Ok. ¿En qué tipo de sitios trabajáis vosotros? ¿Vosotros trabajáis en centros hospitalarios? ¿Trabajáis en centros de salud? ¿O dónde desarrolláis vuestro trabajo? ¿En centros privados? El trabajo multidisciplinar es lo más fundamental que hay. Aprender de cualquier compañero y ser humilde para poder entender eso es fundamental. Es lo que nos ha llevado a tener esto, a que esto funcione bien. Porque la verdad es que, sobre todo en el campo de la anatomía patológica, que es por supuesto, a lo que yo me dedico, ha sido muy enriquecedor el ver cómo los compañeros han sabido entender y gestionar toda esa información, porque había muchísima información. Imaginaros 50 autores con 49 capítulos, si no me equivoco. Cada uno es un módulo diferente. Es un libro un poquillo muy diverso. Y al tener la suerte que nos avalaron las sociedades científicas, que también creo que en todos los campos de la medicina en general, cualquiera, desde el auxiliar, el celador, yo que sé, cualquiera, hasta el médico, en todos, deberíamos de apoyarnos en sociedades científicas basadas en nuestro propio trabajo, o sea, que nos apoyen en nuestro trabajo. Y eso a nosotros nos dio muchísima seguridad. En el quirófano, sobre todo, y bueno, y Enrique, que es técnico de rayos, también lo entenderá. El trabajo en equipo es fundamental. En un laboratorio de anatomía, yo no sé si tenéis conocimiento de cómo se trabaja en un laboratorio de anatomía patológica, pero es fundamental el trabajo en equipo. Desde que llega la muestra, que la baja el celador de quirófano, ya solo como llegue esa muestra, cómo nos la hayáis enviado vosotros, ya va a determinar todo el proceso de después. La importancia que tiene toda la cadena. A ver, yo por supuesto estoy hablando de la hospitalaria, que es a lo que yo me dedico ahora. En un centro de salud se trabajará de otra manera, aunque nosotros también recibimos muestras
de un centro de salud, también la recibimos de rayos en el caso de los cilindros de mama para las patologías mamarias. Entonces, mira, por aquí tenemos una técnica de anatomía, Naraya, encantada. Desde la recepción de la muestra, que es donde parte nuestra preanalítica, hasta el diagnóstico por el patólogo, allá hay una serie de pasos muy importantes y muy determinantes que pasan por todo este tipo de procesos, como son la fijación. La fijación es fundamental y muchas veces la fijación se tiene que hacer directamente en el quirófano o en el centro de salud. Hay cosas que se mandan en fresco. Todo ese tipo de cosas que a nosotros nos llegan, nosotros procesamos de una manera u de otra. Si es una citología, se procesa de una manera y si se fija con alcohol. Si es una biopsia, se fija con formol. Luego se procesa en el procesador. La citología no se procesa en el procesador. Si es citología líquida, se procesa de una manera. Si es citología convencional, se procesa de otra. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo los protocolos se van abriendo dentro del laboratorio, dentro de un mismo protocolo, según qué muestra es, vas cogiendo pues una carretera u otra. Si estamos hablando de yo qué sé, una patología pulmonar, por ejemplo, y queremos hacer un diagnóstico para un tratamiento diana, entonces tendríamos que hacer técnicas de biología molecular, detección de genes, BRAF, NRAS, CARRAS, si habláramos de colon, etcétera, etcétera. O sea, el laboratorio de anatomía da una amplitud de conocimientos, me refiero, desde lo más sencillo a lo más complejo, por decirlo de alguna manera, como puede ser las técnicas de inmunohistoquímica, que son técnicas especiales que seguro que habéis oído alguna vez. Falta una prueba de laboratorio. Pues esas son las pruebas de laboratorio. Pues la inmuno, por ejemplo, las técnicas de inmuno son técnicas complejas, normalmente, o en casi todos los hospitales donde yo he trabajado, están instrumentalizadas ya. O sea, son sistemas automáticos. Hay que comprender las máquinas, hay que saber hacer bien las diluciones de los anticuerpos, etcétera, etcétera. Tiene su complejidad, quiero decir, pero está todo automatizado. Sin embargo, en los países hispanoamericanos, los compañeros con los que hemos hablado, con los que hemos trabajado para el manual, nos comentaban que muchas de las técnicas que se hacen en Hispanoamérica no están automatizadas. Y eso es una barbaridad. Es una barbaridad de trabajo, me refiero, porque eso es trabajar, pues no sé cómo se trabajaba aquí en los años 80, pero por ahí debía de andar, o en los años 70. La verdad es que no tengo ni idea. Pero es bastante complejo hacer ese tipo de técnicas sin la tecnología que tenemos aquí en Europa, desde luego. Las casas comerciales también nos da un apoyo que supongo que pasará en todos los campos, pasará sobre todo en rayos, que la tecnología es fundamental, pasará lo mismo en quirófano, por supuesto, pasa lo mismo a los fisios con las técnicas que ellos tengan que desarrollar. La tecnología para nosotros es fundamental y está en continuo cambio. Entonces, las casas comerciales nos dan esas facilidades, entre comillas, hay que pagarlas, por supuesto, y no suelen ser nada baratas, pero bueno, sí es verdad que en el caso de los laboratorios, no sé qué pensará la compañera que es técnico de Nayara, que es técnico de anatomía, cómo esté dotado el laboratorio ayuda al diagnóstico o lo lastra un poco. Un laboratorio bien dotado, con una tecnología buena, que pueda dar una medicina de precisión, que pueda dar unos resultados para un tratamiento diana, etcétera, esto ayuda agiliza el trabajo de una manera bestial. Entonces, esto hace que sea bastante más ameno trabajar, por supuestísimo, bastante más interesante. Y aunque el fundamento siempre haya que saberlo y literatura como es el caso de este manual sea necesaria, ya sea a nivel técnico o los biólogos si están secuenciando o quieren saber determinar un gen o cualquier tipo de profesional sanitario que quiera introducirse en el mundo de la patología en general, debería de echarle un vistazo porque es bastante aclaratorio de cómo trabajamos, qué necesitamos
y el por qué somos la base sobre todo del diagnóstico, que yo creo que esto se escucha bastante, ¿no? La anatomía patológica como la base del diagnóstico. De hecho, somos los que ponemos nombre a las patologías en general y sobre todo con el apoyo de todo el equipo multidisciplinar, claro, desde el clínico hasta el último celador, por supuesto. Todos somos un equipo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que comentar? Porque yo me lío aquí a hablar y os veo muy callados y somos unos cuantos. ¿Qué opináis de la tecnología? La tecnología, por supuesto, la más puntera y cómo puede ayudarnos o cómo os ayuda a vosotros y a vosotras en el trabajo, en el día a día, sobre todo con respecto a la formación, porque la formación es fundamental. Puedes tener un aparato de secuenciación que te haga NGS y te haga una técnica de biología molecular para un tratamiento diana de la leche, pero que la formación que tengas sea simplemente la que le hayan dado al médico y el personal técnico, que supongo que lo habréis sufrido alguna vez. Esto es más una reivindicación que otra cosa, ahora que me estoy dando cuenta. Te das cuenta de que la formación es simplemente de usar el aparato, ¿vale? Yo, aparte de utilizar el aparato, por supuestísimo, que es mi trabajo, quiero saber qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cuál es el fundamento de lo que estoy haciendo, porque corregiré errores si sé lo que estoy haciendo. Si me dedico a manejar una máquina y no sé más allá de eso, pues no nos sirve de nada. O sea, nos sirve para ejecutar nuestro trabajo, pero no para entenderlo. Y en el mundo de la medicina seguro que estáis de acuerdo conmigo en que si no entendemos lo que estamos haciendo, el fundamento, el porqué de esta sustancia tenga esta reacción y detecte este gen, por ejemplo, como es nuestro caso, si no entendemos eso y cometemos un error, no vamos a saber cómo resolverlo. Tendríamos que empezar el proceso desde el principio. Y seguro que los protocolos que desarrolláis son bastante largos. En el caso nuestro, la gran mayoría son protocolos largos. De momento, la fijación de una biopsia y el procesado es de un día. O sea que ya partimos de ahí. Si esto lo hacemos mal, ya podemos darnos por muertos. O sea, eso no va a servir. Entonces, de ahí la importancia del apoyo de las tecnologías, de las nuevas tecnologías y de las casas comerciales que nos den a entender eso, como nos pasó a nosotros en este proyecto, que hubo 2 casas comerciales en concreto que nos ayudaron y pusieron su granito de arena para explicar la nueva tecnología que ellos tenían. En el caso de una de las casas comerciales fue en citología general y ginecológica, las dos, y otra en el campo de la biopsia con el método OSNA para el ganglio centinela. En urgencias en general, ¿te refieres? Ahí también hay que tener la formación bastante actual porque... Hola, buenas tardes. Hay que tener la formación bastante actualizada porque eso sí que es bastante cambiante. Bastante cambiante también. Pero vamos, en general, la medicina en general suele estar en continuo cambio y creo que deberíamos de apoyarnos en este tipo de aforos donde hay gente de un montón de categorías, cosa que eso nos enriquece una barbaridad a todos y las casas comerciales que son las que tienen la tecnología. Y eso entre todos yo creo que es la única manera de crecer como profesionales. Porque aquí estamos desde psicólogos, TKEs, técnicos de laboratorio, de anatomía, de rayos, celadores, enfermeras, gente que trabaja en urgencias, en la UCI. Fíjate, es que nosotros, por ejemplo, con la UCI el único contacto que podemos tener es a través de algún tipo de muestra, a través de algún tipo de envío de muestra. No podríamos tener nada en común si no fuera en un aforo como estos. Entonces, por eso son tan importantes y tan interesantes este tipo de reuniones, a las que, por supuesto, cuanta más gente asista y más dudas podamos tener entre todos, mejor.
Si queréis, como veo que no tenéis muchas dudas o tenéis pocas cosas que preguntar, o no me estoy explicando bien, una de dos. No sé muy bien si explicaros cómo funciona un laboratorio de anatomía o cuál es la función de un técnico de anatomía desde el principio. Y en función de eso, creo que os iré hilando un poco hacia el manual. ¿Os parece bien? Y nos vamos guiando por ahí. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, porque lo que veréis en las píldoras de mis compañeras es cómo desarrollan ellas sus propios capítulos, ¿vale? O sea, su temario. Ellas explican cómo escribieron y por qué escribieron cada una su capítulo, ¿no? Y lo desarrollan un poco. La verdad es que os animo a verlas y a escucharlas porque a mí los vídeos me parecieron estupendos, o sea, explican fenomenal y merece la pena si sois de otro campo, que sois la gran mayoría, para descubrir un poco el campo nuestro de la anatomía patológica. ¿Con la carrera de química se puede meter en la bolsa de anatomía patológica? Yo creo que no. Raquel, temo que no. Que con química no puedes entrar en anatomía patológica. Necesitarás el título de técnico de anatomía para poder acceder. O medicina y el MIR de anatomía patológica si lo que quieres es especializarte a nivel médico, me refiero. Claro, tienes que tener el título de técnico de anatomía para poder entrar en la bolsa. Como químico como tal no puedes entrar. O sea, nosotros somos unos especialistas en concreto y para entrar en esa bolsa tienes que entrar con esa titulación. Igual que yo a química no podría acceder, ¿vale? Tendría que estudiar el grado de química, ¿vale? Es lo mismo. La bolsa pública funciona así. Tienes que tener el título de esa categoría para poder acceder. Bien, pues parto a explicaros un poco cómo funcionamos desde la recepción de la muestra, ¿vale? Porque el previo ya lo hemos comentado un poquillo. Entonces, una vez que nosotros recepcionamos la muestra, le damos entrada. ¿Qué quiere decir que le damos entrada? Bueno, nosotros tenemos una base de datos normalmente, o la más extendida, hay varias, pero bueno, entre ellas está una plataforma en concreto, donde existe un banco de datos, ¿vale? Se gestionan esos datos de ese paciente. En la recepción es muy importante que nos coincida el nombre del paciente con el volante o la orden clínica que nos están enviando, porque si hubiera un cruce, podemos estar cruzando pacientes, ¿vale? Si nos está fallando un apellido, dos personas que se llaman igual, uno de los botes viene sin identificar. ¿Qué más se me ocurre? Que una biopsia venga sin orden clínica. Todo esto son causas de devolución de la muestra. Por eso somos tan pesados en el laboratorio y echamos para atrás tantísimas muestras, porque cualquier tipo de fallo puede confundir un diagnóstico. Confundir un diagnóstico implica generar un falso positivo o un falso negativo. Tan malo es un falso positivo, que te diagnostica una enfermedad que no tienes, o un falso negativo, es decir, que no te diagnostiquen una enfermedad que sí tienes. Por esto, desde el envío de muestras, incluso la recepción, es un paso fundamental, aunque en anatomía patológica estamos constantemente comprobando y mirando que nos coinciden las cosas. La recepción es un paso fundamental y básico del laboratorio para, por supuesto, no arrastrar errores de laboratorio, ¿vale? Lo que denominamos como metástasis de laboratorio, ¿vale? El siguiente paso del laboratorio de anatomía patológica ya pasaríamos a la fijación. Aquí tenemos dos vertientes, incluso tres, ¿vale?
Una sería, por ejemplo, la biopsia intraoperatoria, que la biopsia intraoperatoria es una biopsia que se hace mientras el paciente se encuentra en el quirófano. El paciente o la paciente está abierta, por ejemplo, una cirugía de Mohs, que es una cirugía que se hace sobre todo en melanomas de la cara, por ejemplo. Entonces son pequeñas biopsias que se toman mientras la paciente o el paciente está anestesiado en el quirófano. Vienen, en este caso, por ejemplo, los dermatólogos con la pequeña muestra, marcan con tintas de diferentes colores los márgenes, margen superior, margen inferior, margen interno. Ellos se cuadran sus márgenes y nosotros lo cortamos al criostato. Lo cortamos a muy pocas micras. Ya depende de la maña de cada técnico, de cómo sea la muestra, etcétera, etcétera. Hay unas características, pero bueno, entre 3 y 6 micras, más o menos, se suelen cortar. También se pueden cortar más gordas y más finas, pero bueno, eso ya depende de la muestra, del técnico, depende de muchas cosas. Pero bueno, se hace un pequeño corte a unas micras, se hace una tinción rápida con hematosina eosina, con azul de teloidina, cada hospital tiene su protocolo y en ese mismo momento, lo más rápido posible, la muestra está congelada, no está fijada, está en fresco, se lo lleva al patólogo. El patólogo diagnostica junto con los dermas, en este caso, por ejemplo, porque estoy hablando de cirugía de Mohs. Si fuera mama, pues serían con los cirujanos, si fuera digestivo, pues con los digestivos, con los clínicos, etcétera, etcétera. Emiten el diagnóstico. En el caso de que el diagnóstico sea positivo, es decir, sigue teniendo tumoración, no se le ha extirpado correctamente el tumor, correctamente me refiero, no se ha extirpado suficiente tumor, hay que extirpar más, no hay márgenes sanos. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente sigue o la paciente sigue en quirófano, no se despierta la paciente y la cirugía continúa. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es muy importante. Aquí nos da un calibre de la importancia que tiene el laboratorio de anatomía patológica en una biopsia intraoperatoria, en la clínica. Que seguro que la gente que trabajáis en quirófano, que habéis ido unos cuantos, los que habéis dicho y unas cuantas que trabajáis en quirófano, pues lo habréis vivido seguramente esperando y estos de anatomía no nos dan los resultados. ¿Y por qué tardan tanto? Pues bueno, tardamos tanto porque tarda un poquillo en congelarse la muestra, porque los celadores también tienen que hacer su trabajo y también tardan un ratillo en subir y bajar, porque tardamos en diagnosticar por lo menos unos minutillos y todo eso conlleva pues que se pueda demorar si es en el caso de una biopsia intraoperatoria común, se puede demorar 10, 15 minutos. Si es en el caso, menos incluso, si es en el caso de una biopsia OSNA, ¿vale?, del ganglio centinela, por ejemplo, de mama, pues habría que contar con que cada muestra tarda en la máquina, dentro de la máquina, 11 minutos. Pero dentro de la máquina. Tiene que venir el patólogo, hay que pelar el ganglio, hay que pipetear el ganglio, hay que centrifugarlo. Quiero decir, estamos ampliando el tiempo de trabajo bastante. Por eso, cuando nos llaman de quirófano, necesitamos el resultado, sí, ok, le falta a la máquina a lo mejor, yo qué sé, decirte 5 minutos o 6 minutos, ¿vale? Pero si se tarda 11, bueno, se tarda 11 dentro de la máquina, pero hay un proceso, como nos pasa a todos en nuestro trabajo, que tardamos un tiempo. Bien, en el caso de que no estemos hablando de biopsias intraoperatorias y hablamos de biopsias normales o de citología, sí que existen dos vertientes, lo que es la citología, que vendrá fijada en alcohol de 96, ya sean punciones o ya sean citología ginecológica, citología líquida, lo que sea, o las biopsias como tal, o sea, todo lo que no es citología, sea líquida o no, o convencional, ¿de acuerdo? En el caso de la citología líquida, si es citología y es citología líquida, pues hay una tecnología para esto, se mete en la máquina, se procesa, se hace la gestión, se tiñe, perfecto. Ok, una monocapa celular y listo, perfecto, que diagnostiquen. En el caso de la citología convencional es diferente, hay que hacer unas extensiones, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya se trabaja de otra manera, da un poquillo más de trabajo y las muestras quedan un pelín más feas, por decirlo de alguna manera. Es más convencional, más rústico, por decirlo de alguna manera. En el caso de las biopsias, bueno, pues lo que se hace es un protocolo durante la noche. Todas las que se hayan recepcionado durante la mañana y la tarde, se pone un procesador o dos, depende del hospital, del centro privado,
de los protocolos. Esto depende ya de cómo trabaje cada centro, ¿vale? Cada centro médico, ya depende. Entonces, lo normal es que el procesador se quede trabajando toda la noche. El procesador lo que hace es pasar por unos baños de alcoholes ascendentes para deshidratar el tejido. Posteriormente lo pasa por unos líquidos aclarantes, que suelen ser bencenos, como el sileno, etcétera, etcétera, bastante tóxicos. Hay unos líquidos que no son tan tóxicos, pero bueno, al final lo que mejor resultado da es el sileno, que es bastante cancerígeno, pero bueno, lo utilizamos en el procesador. Para posteriormente embeberlos en la parafina, que me imagino que seguro que la conoceréis o habéis oído hablar de ella. Entonces, de ahí realizamos unos bloques, que a ver si por aquí os puedo enseñar los bloques de parafina, que tenemos alguna fotografía, a ver si la encuentro por aquí. Y de estos bloques lo que hacemos es realizar el corte en el cristal, que posteriormente vamos a teñir. Lo que hacemos es cortarlo con el microtomo y posteriormente lo teñimos para que el patólogo o la patóloga pueda diagnosticar. Cortamos aproximadamente en torno a 3 micras. Lo que vería el patólogo sería esto en el microscopio, ¿vale? Esto es un corte que parece intestino, ¿vale? No veo la... Espera un segundín que quiero enseñaros los bloques de parafina, porque me imagino que los que no habéis trabajado en laboratorios, lógicamente, no tenéis... No será fácil que lo hayáis visto, a no ser que hayáis bajado alguna vez al laboratorio. Mirad, aquí está. Esto es un procesador de tejidos, desde luego del año que atacaron, ¿vale? Este es un procesador muy antiguo, este es un procesador un poquito más moderno. Puede ser una causa de falso positivo, no sé si será irrelevante, pero con esa práctica sí, es cierto. Las muestras de orina, en el caso nuestro, en el caso de microbiología, lo desconozco porque eso lo llevan los compañeros del laboratorio. Entonces yo ahí lo desconozco. En el caso nuestro, como es para citología de orina, temas de tumores uroteliales, gente que le están dando diálisis, etc. Entonces nosotros nos centramos a nivel celular, o sea, la patología celular. Entonces, si existe algún tipo de contaminación, sí se envía la muestra y sí se pide otro tipo de estudios. Pero en nuestro caso, si hay un artefacto en ese sentido, no hay problema, porque nosotros nos enfocamos más hacia la patología celular. ¿De acuerdo? No sé, Alida, si es que eres de laboratorio y lo comentas por eso. Nosotros lo que se hace es esto. Cuando hay algún tipo de contaminación, se envía al laboratorio, sí, para hacer cultivo o, claro, las pruebas que necesiten. Sí, efectivamente, del mismo, sí, es la misma muestra. De hecho, nosotros almacenamos las muestras hasta que tenemos el diagnóstico, incluso cuando tenemos la muestra fijada en los líquidos nuestros de citología líquida, que es como trabajamos en la orina. Entonces, ¿cómo te cae? Pues entonces es que lo sabes perfectamente entonces. Esta contaminación sí que puede existir, claro que sí, claro que sí. Esto es lo que os comentaba, estos son los bloques, esto que veis aquí. Es un cilindro, imagino que de mama. Estas fotografías además las he hecho yo precisamente. No sé si son de mama o no recuerdo si son de mama o son de próstata, ¿vale? En estos cilindros que veis aquí, este sería el bloque de parafina. Lo que veis más blanco es la parafina y lo que veis en morado, porque está teñido con hematoxilina, es el cilindro, es la muestra como tal, ¿vale? ¿Veis que hay dos? En este hay más muestra que en este. Pero este bloque sí que está bien hecho y este no, porque tiene un pequeño artefacto, que es lo que explica en esta fotografía. Entonces, una vez que lo tenemos, el bloque, este sería otro, esto sería seguramente de mama,
esto tiene pinta de ser bloques de mama. Aquí habla de la orientación, cómo debemos de orientar las muestras, porque eso es fundamental en nuestro trabajo para luego realizar los cortes. No es lo mismo realizar un corte de este caramelo, no es lo mismo cortarlo así que cortarlo así. Lo que vamos a ver es diferente. Si esto fuera un punch de piel que me han extirpado del brazo, por ejemplo, si yo tuviera aquí la epidermis y aquí la dermis, es muy importante cómo yo coloco en ese bloque de parafina que os acabo de enseñar. Es muy importante que lo oriente bien, porque si yo lo oriento así y aquí tengo la dermis y voy a realizar cortes así, voy a ir cargándome el material que tengo dérmico hasta que llegue a la epidermis. Entonces el patólogo o la patóloga no va a ver correctamente todas las capas, en este caso de la piel. He dicho la piel porque es lo primero que me ha venido a la cabeza. Tendríamos que ver la epidermis, la dermis y la hipodermis para ver todas las capas, dónde se encuentra localizado ese, por ejemplo, si yo tuviera un melanoma, ¿a qué altura tengo el melanoma? ¿Vale? Sería una biopsia diagnóstica, ¿vale? Donde podríamos diagnosticar, aunque posteriormente tengan que intervenirme en quirófano, darme quimio, radio, los tratamientos pertinentes en función de la patología que diagnostica, ¿vale? Entonces, es muy importante la orientación de cómo ponemos las biopsias. Perdón, voy a leer. ¿Cómo es la manera adecuada de recogerlas? Hoy te cae y siempre nos traen de cabeza. Se deberían tomar las muestras en 3 tomas diferentes y 3 tiel. Carolina, esto es un poco controvertido porque depende de para qué y depende de qué protocolo tengáis en el centro médico donde estés trabajando, ¿vale? En el caso del hospital donde yo estoy trabajando ahora mismo y en el anterior que trabajaba, ¿vale? Si no recuerdo mal, también en el anterior, lo que les toman es una muestra antes, previa a la cirugía. Pero te comento, los pacientes que llevamos nosotros de citología de orina son gente que le están dando diálisis, ¿vale? Son gente que tienen una patología. Entonces, depende de qué tipo de pruebas se le vaya a hacer, también hay que tomar la muestra en fresco o hay que incluirle alcohol de 50 como preservante, no como fijador, que esto también lo debemos de tener en cuenta. Pero depende del tiempo que vaya a pasar hasta el procesado de esa citología. Entonces, Carolina, lo primero que deberíamos de saber para contestar esa pregunta es ¿para qué está destinada esa prueba de orina? Esa citología de orina, ¿para qué? Segundo, ¿qué protocolo tienen en vuestro hospital? Que eso, la mejor persona que te va a sacar de dudas es la persona, los técnicos que trabajen en el laboratorio de anatomía. Muy sencillo, pégales un toque y coméntaselo. Mira, soy TECAE y quiero saber cómo realizar el protocolo de envío de muestras de citología. Y ellos te dirán, pues 3 días, 1, 2, lo hacemos por esto y te explicarán el por qué, igual que yo te he explicado cómo funcionamos en el hospital donde yo estoy ahora mismo. Ellos te explicarán qué protocolo hay en tu hospital, porque no sé contestarte a ciencia cierta, ¿sabes? Porque es diferente. Sí sé que hay sitios que se hacen 3 tomas diferentes, eso suele ser previo a la diálisis, pero lo que te digo, cógelo con pinzas porque cada hospital tiene su protocolo. Entonces, las personas que mejor te pueden contestar y el por qué se hace así son los compañeros técnicos de tu hospital. Así que no dudes en preguntarles, que seguro que se alegran de que les pregunte para hacer un buen trabajo, porque debemos de preguntarnos entre nosotros, que no nos dé miedo por preguntar algo que no sabemos. No tenemos que saber de todo, nosotros sabemos de lo nuestro. Somos profesionales de lo nuestro y nuestro compañero es profesional de lo suyo, ya está. En una punción lumbar, para que se toman 3 muestras de líquido cefalorraquídeo, se han de marcar en orden y cuántas gotas se han de recoger en cada frasco. Soy TECAE del Servet. Pues encantada, Marta. Encantada, Marta. Yo soy de Zaragoza, aunque ahora mismo no vivo en Zaragoza, pero soy de allí. Yo soy de Extremadura, lo que hacemos es preguntarle a los técnicos de anatomía. De Extremadura, Raquel, ¿de qué ciudad? Yo he estado muchos años trabajando allí en Extremadura. Te contesto, María Dolores.
La punción lumbar es muy delicada porque el líquido cefalorraquídeo es muy poco celular. Vale, perdona. Fenomenal, Raquel. Yo estaba en Cáceres muchos años. La punción lumbar, perdona, el líquido cefalorraquídeo es muy, muy, muy acelular. Tiene muy, muy pocas células. Y se lisan esas células, se rompen, se mueren, se rompen con muchísima facilidad. Entonces, ¿cuántas gotas hay que echar en cada frasco? Bueno, yo no creo que exista un protocolo, que a lo mejor existe, cuidado, pero bien, no es cotidiano, por decirlo de alguna manera, que te digan tienes que echar 17 gotas o 8, ¿vale? No, lo correcto sería tener aproximadamente un dedo. Si vas a hacer 3 tomas, desde luego con un dedo sería suficiente, aunque te animo, como a Carolina, que hables con las compañeras del Servet y que ellas te expliquen cuánta cantidad necesitan. Porque claro, yo te estoy hablando en función de cómo se trabaja en mi hospital, ¿vale? Y cómo he visto yo que se trabaja, por ejemplo, en Cáceres que acabo de comentar. La cantidad de líquido cefalorraquídeo suele ser muy pequeña. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es oro y se trata como oro en el laboratorio, porque se lisa enseguida. ¿Por qué se toman 3 muestras? Precisamente por ese tipo de degradación, ¿vale? La cantidad es importante siempre y cuando tengamos más de una. Es decir, en el caso como me estás comentando, que se hacen en el Servet 3 tomas y se enumeran, tienes que tener en cuenta que la punción puede procurarle un daño al paciente y sangrar. En el primer bote existirá sangre, por ejemplo. Algún tipo de hematía, ¿vale? En la segunda, quizá la aguja esté más limpia. Y en la tercera, puede que no haya nada de resto sanguíneo, ¿vale? Te lo estoy poniendo como ejemplo. No sé si es ese el por qué se hace allí ese protocolo. Pero bueno, son cosas que se me ocurren que tienen sentido, ¿de acuerdo? Y la cantidad, pues hombre, como para el paciente es bastante desagradable, solemos tener bastante poco líquido cefalorraquídeo. Entonces, se trata con mucho amor y con mucho cuidado, ¿ves? Ahí está diciendo la compañera Lida que es una punción muy dolorosa. Claro, para el paciente es una faena. Entonces, procuramos tratar esa muestra bastante bien o lo más cariñosamente posible para no causarle ese agravio al paciente. Desde luego que a nadie nos gustaría que fuera un familiar nuestro o nosotros mismos, vamos. Así que yo creo que esa es la explicación, pero el mejor personal para contestarte, otra vez te animo a hablar con las técnicos de anatomía. Además, yo conozco personalmente alguna de las compañías que trabajan allí y desde luego que son muy buena gente. Y bueno, no sé, dudas y preguntas, nos quedan 10 minutillos. Vamos a comentar lo que queráis, hablar lo que queráis, ahora que estamos un poco más animadas. Sobre todo, siempre, siempre, siempre tenemos que pensar en el paciente. Nosotros estamos trabajando para el paciente, por supuestísimo, para no provocarle otro agravio, ya que parte de que está donde está porque está enfermo, no porque quiere. Entonces, partiendo de una enfermedad, pues tenemos que tratarlo todo sin que se nos olvide. Hombre, la gente que trabajáis de cara al paciente, pues es bastante más difícil que se os olvide esto, ¿no? Pero en los laboratorios, nosotros trabajamos con números, pasamos los nombres a números. Entonces, nosotros estamos constantemente trabajando con números y no se nos puede ni se nos debe olvidar que detrás de ese número hay un paciente, detrás de ese número hay una patología y detrás de ese número hay una persona que podría ser un familiar mío o podría ser yo misma. Entonces eso nunca debemos de perderlo para no perder, desde luego, la humanidad. Y hay que estar lo más formado posible, leer lo máximo posible, apoyarnos en los compañeros en este tipo de aforos y de foros. Y preguntar, que no nos dé ningún miedo el estudiar de otra cosa o aprender de otro compañero que tiene otra profesión y que, lógicamente, ese compañero va a saber de eso más que tú. Está clarísimo, vamos. Y no por ser
No por tener una titulación u otra, una persona sabe más o menos que ninguno de nosotros. Cada uno sabemos lo que sabemos. Y por eso nosotros todo el equipo tuvimos la necesidad de aglutinar toda esta bibliografía porque era brutal lo que hay disperso en los laboratorios de anatomía y que no estábamos enseñando al público en general. ¿Por qué una TCAE no puede tener acceso a un libro como este? ¿Por qué? O personal de enfermería, o los biólogos, que les viene de perlas. Pues igual al contrario, porque algún tipo de literatura que a mí me pueda hacer entender algo que no entiendo, como hablábamos ahora la compañera del Servet de líquido cefalorraquídeo, algo que no entiendo, ¿puedo entenderlo? Pues bueno, vamos a basarnos en una bibliografía buena, escrita por nosotros mismos, por los que de verdad sabemos. No me tiene que explicar a mí nadie cómo hacer mi trabajo, ¿no? Al revés, estoy para ayudar al resto de los compañeros a que entiendan por qué hago las cosas así, por qué tardo este tiempo, por qué, y así el engranaje sanitario en general, en cualquier ámbito, desde mi opinión, vamos, funciona bastante mejor cuando hay comunicación. Así que nada, ya solo puedo despedirme. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por vuestra colaboración. Espero que os haya gustado, que os haya parecido entretenido por lo menos. Sí, hay que apoyarse, claro que sí. Claro que sí. No, detrás de cada número hay un paciente, eso no se nos puede olvidar nunca. Claro que sí, trabajamos, somos sanitarios y trabajamos para eso, por y para el paciente. Muchísimas gracias, espero que de verdad que os haya sido muy útil y que le echéis un vistazo a nuestro libro. Muchas gracias a todos. A vosotras, compañeras. Hola de nuevo, Alejandra. Muy Nada, bueno. por mi parte decirte que ha sido un placer escucharte y aprender hoy con tu ponencia y la exploración del manual del técnico de anatomía patológica y citodiagnóstico. Gracias. También la interacción que has tenido, sobre todo con todos los asistentes, que ha sido maravillosa. Al final se han ido animando. Claro que sí, vale, claro que sí. Y de verdad que es una suerte contar con profesionales como tú, de tu categoría en el Congreso. ¿Vale? Muchísimas gracias, me voy a ir colorada. Nada, desde la organización te agradecemos tu participación en el primer Congreso de Avances y Actualización en Ciencia Sanitaria. Gracias. Y muchas gracias nuevamente. También, asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a todos los congresistas que se unen a nosotros y a vuestra participación activa e interés en seguir aprendiendo y compartiendo experiencias, ya que eso es el pilar que hace posible eventos como este. Y esperamos que hayáis podido disfrutar del evento y pasar un rato agradable. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte, espero vernos pronto. Muchas gracias, Alejandra. Hasta luego. Buenas tardes, un abrazo, chao.